La personalidad de Porfirio Díaz. Pero el propio Díaz, ¿no es una muy buena persona? Esta pregunta aparece casi de modo invariable en labios del norteamericano ordinario en cuanto se entera por primera vez de la esclavitud, el peonaje y la opresión política en México. En ella está la mejor prueba de que los agentes de prensa de Díaz han hecho bien su labor. La estimación común de los norteamericanos sobre la personalidad de Porfirio Díaz, por lo menos en los últimos 2 años, ha establecido que este presidente es una muy buena persona. Theodore Roosevelt declaró en una carta que entre los estadistas contemporáneos no había ninguno más grande que Porfirio Díaz. Durante un viaje a México, William Jennings Bryan habló en los términos más elogiosos de la gran obra de Díaz. David Starr Jordan, de la Universidad de Stanford, en un discurso declaró que Díaz es el hombre más grande del hemisferio occidental, y centenares de los más distinguidos ciudadanos norteamericanos se han expresado en términos similares. En cuanto a los norteamericanos prominentes que viajan por México, se ha hecho costumbre, especie de protocolo de viaje, un banquete en el castillo de Chapultepec. Los de menor categoría son llevados al café de Chapultepec, al fin del cual pronuncian discursos para expresar los más extravagantes elogios de Porfirio Díaz y atribuirle las virtudes de un superhombre y aún de un semidios. Porfirio Díaz es en verdad una figura sorprendente. Debe de ser un genio de cierta clase y tiene que haber en él, sin duda, algunos rasgos de carácter dignos de admiración. Examinaremos las razones tan generalizadas sobre las cuales se basa su buena fama en el extranjero. Son 3 las principales: que Díaz ha hecho el México moderno, que ha traído la tranquilidad a México y por lo tanto debe considerársele como una especie de príncipe de la paz, y que es un modelo de virtudes en su vida privada. ¿Ha hecho Porfirio Díaz el México moderno? ¿Acaso México es moderno? México no es moderno ni industrialmente, ni en materia de educación pública, ni en su forma de gobierno. Industrialmente se halla atrasado por lo menos 25 años respecto a los últimos adelantos. En materia de educación pública su atraso es por lo menos de 50 años, y su sistema de gobierno no es digno del Egipto de hace 3000 años. Para hacer una comparación irrefutable, dejemos a un lado a Estados Unidos y a los países europeos y comparemos el progreso de México con el de otros países latinoamericanos. Entre las personas que han viajado con frecuencia por Argentina, Chile, Brasil y aún Cuba, existe la opinión coincidente de que México es el más atrasado de los 5. La modernización de México durante los últimos 34 años tiene que atribuirse a la evolución, es decir, al progreso del mundo, y de ningún modo a Porfirio Díaz. En general, este ha sido una fuerza reaccionaria y sus pretensiones de progresista se fundan sobre un hecho: haber alentado al capital extranjero. Díaz el pacificador, el más grande pacificador, más grande que Roosevelt, exclamaba hace poco un político norteamericano en un banquete que se efectuó en la capital mexicana. Estas expresiones eran solo el eco de voces más altas. Recuerdo haber leído la noticia de que la American Peace Society había designado a Porfirio Díaz como su vicepresidente honorario en consideración a que éste había establecido la paz en México. Tal teoría parece consistir en que la historia de México anterior a Díaz estuvo llena de guerras y de cambios violentos de gobierno, y bajo Díaz no han ocurrido levantamientos de largo alcance, por lo que necesariamente Díaz es una criatura humanitaria cuya bondad es tan ejemplar que ninguno de sus súbditos puede hacer otra cosa que imitarlo. Durante más de 20 años, antes que llegara al poder supremo de México, Díaz había sido soldado profesional y casi de modo continuo estuvo en campaña. Las guerras de aquellos tiempos no fueron de ninguna manera innecesarias. México no luchó tan solo porque estuviera en el carácter mexicano buscar siempre dificultades.
lo cual es inexacto. Díaz luchó en la Guerra de 3 años que liberó al país de la garra asfixiante de la Iglesia Católica y logró establecer una verdadera constitución republicana. Más tarde luchó en la guerra contra Maximiliano, que terminó con la ejecución del príncipe austriaco, a quien los ejércitos de Napoleón III habían impuesto como emperador. Durante esos 20 años, Díaz luchó del lado de México y del patriotismo. Es probable que no peleara con mayor energía que millares de otros mexicanos, pero tuvo la buena suerte de ser presentado, en su juventud, a Benito Juárez, quien años más tarde, como padre de la Constitución y como presidente constitucional, guió con seguridad los destinos del país a través de muchos años de dificultades. Juárez se acordó de Díaz, observó su trabajo y lo ascendió poco a poco, hasta que, a la caída de Maximiliano, don Porfirio alcanzó el grado militar de mayor general. Después del derrocamiento de Maximiliano, reinó la paz en México. Juárez era presidente. Se puso en vigor la Constitución. El pueblo estaba cansado de tantas guerras y no había amenaza de enemigos extranjeros ni de revueltas internas. Sin embargo, el ambicioso Díaz, sin consideración y sin pretexto válido, encendió una rebelión tras otra con el propósito de conquistar el poder supremo de la nación. Existen pruebas de que Díaz empezó a conspirar para adueñarse de la presidencia aún antes de la caída del imperio. Durante aquellos últimos días en que Maximiliano estaba prisionero en Querétaro, algunos amigos de don Porfirio se acercaron a varios jefes militares y les propusieron formar un partido militar para conseguir la presidencia por la fuerza de las armas. El premio así ganado se sortearía entre los generales Díaz, Corona y Escobedo. Este se negó a entrar en la conspiración y el plan, y en consecuencia fracasó. Porfirio Díaz, que en ese tiempo sitiaba a la Ciudad de México, estuvo en combinación secreta con la Iglesia para derrocar al gobierno federal. Retardó deliberadamente la toma de la capital y pidió al general Escobedo 2 de sus divisiones, que él pensaba utilizar contra Juárez. El presidente se enteró del complot y dio instrucciones al general Escobedo de que enviase 2 de sus divisiones más fuertes, bajo el mando del general Corona y del general Régules, con orden de destruir la traición de Díaz si ésta se producía. Cuando llegaron los refuerzos, Díaz trató de dominarlos por completo y al efecto intentó hacer cambios en la oficialidad con gente suya, pero Corona y Régules se opusieron a ello con gran firmeza. Díaz se percató de que se le habían anticipado y abandonó sus planes. Una vez pacificado el país, Juárez nombró a Díaz comandante de la zona militar de Oaxaca. Don Porfirio usó el poder para controlar las elecciones internas del estado e imponerse como gobernador. Después de su derrota en las elecciones presidenciales, inició una revolución conocida como de la Ciudadela, pero fue aplastada en un encuentro decisivo con tropas del gobierno. Unas 6 semanas más tarde, preparó una segunda revolución. Esta rebelión también sufrió una ignominiosa derrota a manos de las fuerzas del gobierno. Cuando Juárez murió, en julio de 1872, Díaz era un fugitivo de la justicia. Después de la muerte de Juárez, Porfirio Díaz logró llevar a término una revolución, pero solo después de 4 años de conspiraciones y rebeliones. El pueblo mexicano estaba contra él en forma aplastante, pero encontró el modo de jugar una carta decisiva: el interés militar, el de los jefes del ejército y de quienes habían hecho del asesinato y del saqueo un modo de vida. Tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo sostuvieron en La Paz una política completamente antimilitarista. Anunciaron su intención de reducir los efectivos del ejército y procedieron a hacerlo. En consecuencia, los jefes militares, al ver que la gloria se alejaba de ellos, se convirtieron en terreno fértil para las semillas de rebelión que Díaz sembraba. Y así dio a entender a tales jefes que bajo su mando no se verían privados del esplendor militar, sino que por el contrario serían ascendidos. Lerdo decretó la amnistía general, y Díaz se encontró a salvo de persecuciones como rebelde. Aprovechó la libertad así otorgada para facilitar su conspiración. En enero de 1876 se lanzó a la tercera rebelión.
Poco después, ganó una victoria decisiva sobre las tropas del gobierno y condujo a su ejército hasta la Ciudad de México, donde se declaró a sí mismo presidente provisional. Unos días más tarde organizó la farsa de unas elecciones en la que colocó soldados en las casillas electorales y no permitió que aparecieran candidatos rivales ni que se depositaran votos de oposición. Así, desde 1876, hace más de una generación, Porfirio Díaz llegó a ser jefe del Estado mexicano como rebelde en armas. Empezó por perturbar la paz de México y ha continuado alterándola con carnicerías periódicas, en gran escala, entre su propio pueblo. Es verdad que el dictador mexicano no ha sido víctima de los desenfrenos físicos que algunas veces tientan a los hombres que han subido con rapidez al poder. Pero, ¿qué significa eso? Con certeza nadie arguirá que si un hombre se mantiene corporalmente limpio, tiene derecho a desgobernar a un país y asesinar a un pueblo. La limpieza personal, la temperancia y la virtud conyugal no determinan en lo más mínimo la reputación de un hombre como estadista. Así pues, los argumentos sobre los que se basa la buena fama del general Díaz no tienen fundamento en la realidad. Además, hasta ahora ninguno de sus aduladores ha encontrado otros derechos más legítimos a la grandeza que los que se acaban de exponer. Díaz tiene algunas facultades personales, como genio para la organización, agudo juicio de la naturaleza humana y laboriosidad, pero estas características no determinan que sus actos públicos sean beneficiosos. Los panegiristas de Porfirio Díaz tienen la costumbre de hablar con generalidades, pues de otro modo se verían en aprietos. Sin embargo, para presentar el otro aspecto, Díaz ha demostrado gratitud para algunos de sus amigos, pero al hacerlo ha exhibido al mismo tiempo absoluto desprecio por el bienestar público. Un indio llamado Cahuanzi, analfabeto pero rico, era amigo de Díaz cuando éste estaba alzado en rebelión contra Juárez y Lerdo. Cahuanzi abasteció al rebelde con caballos y dinero. Así, cuando Díaz se adueñó del poder supremo, no lo olvidó. Lo hizo gobernador de Tlaxcala y le envió un maestro para que le enseñara a firmar su nombre. Lo mantuvo como gobernador de ese estado, dándole rienda suelta para que robara y saqueara a su gusto, y Cahuanzi ha permanecido allí 34 años. Un caso similar fue el de Manuel González, un compadre de Díaz que lo ayudó en sus rebeliones y a quien éste colocó como su sucesor en la presidencia desde 1880 hasta 1884. Después de que González hubo servido a los propósitos de Díaz en el gobierno federal, don Porfirio le regaló el gobierno del estado de Guanajuato, donde reinó hasta su muerte. La inteligencia de Díaz llega a la altura del genio, cuando organiza métodos y procedimientos para reforzar su poder personal, pero poco o nada tiene de refinamiento y cultura. Pese a su necesidad de tratar con extranjeros casi a diario, nunca aprendió el inglés ni ninguna otra lengua extranjera. No lee, excepto recortes de periódico y libros acerca de sí mismo. No le interesa la música, ni el arte, ni la literatura, ni el teatro. Y la ayuda que presta a estas cosas es insignificante. El teatro en México, lo mismo que la música y la literatura, es importado de España, Italia y Francia. Los aduladores de Díaz hablan de las escuelas que ha establecido, pero la mayoría solo existen en el papel. En la práctica no hay sino escuelas rurales, y a menudo hay pueblos con centenares de habitantes que no tienen escuelas porque los gobernadores prefieren guardar para sí mismos el dinero destinado a sostenerlas. El hecho de que no existe un sistema adecuado de escuelas públicas quedó demostrado por el más reciente censo oficial, el de 1900, según el cual solo el 16% de la población sabe leer y escribir. Compárese esto con el Japón, un país con exceso de habitantes, donde el pueblo es muy pobre. Allí el 98% de los hombres y el 93% de las mujeres saben leer y escribir.
La clase de ideales educativos que sostiene el presidente Díaz se puede ver en las escuelas que funcionan, donde unas de las más importantes materias del plan de estudios son la enseñanza y la práctica militares. ¿Es Díaz humanitario? Esta pregunta resulta casi superflua, puesto que pocos de sus admiradores le acreditan este rango. Admiten que ha sido severo y áspero, hasta brutal, en el trato a sus enemigos, mientras que algunos de ellos relatan hechos de la más sanguinaria crueldad, como si fueran tan solo excusables excentricidades del genio. Las muertes en gran escala que se han llevado a cabo por órdenes de Díaz, las torturas a que se ha sometido a los prisioneros, la esclavitud de centenares de miles de gentes del pueblo, la escalofriante pobreza que Díaz puede ver cada vez que sale de su palacio y que podría aliviar en mucho si quisiera, son pruebas suficientes de su inhumanidad. La crueldad constituye sin duda una parte de su herencia. Su padre, domador de caballos, era notable por ese rasgo. A los caballos que no amansaba los mataba, a los otros los castigaba con un látigo de puntas aceradas en la barriga, la parte más delicada de las pobres bestias. La herencia de ese rasgo apareció en Porfirio a edad muy temprana, pues cuando era un niño, enojado con su hermano Félix, le puso pólvora en las narices mientras dormía y le prendió fuego. Desde entonces se le llama a Félix el Chato Díaz. Para Porfirio Díaz, según palabras de Gutiérrez de Lara, el pueblo de México ha sido un caballo. Como jefe militar, el dictador fue notable por su crueldad con sus propios soldados y con los del enemigo que cayeron en sus manos. Varios escritores mexicanos mencionan sus actos de severidad injustificados y ejecuciones ordenadas en el calor de la pasión. La venganza es hermana gemela de la crueldad. Díaz era vengativo. Al llegar a la presidencia instaló a su hermano, el Chato Díaz, como gobernador de Oaxaca. Debido a que el Chato era borracho y libertino, lo mataron en una ocasión en que violaba las garantías y libertades personales de los habitantes de Juchitán. Semanas después, Díaz envió tropas que aparecieron súbitamente en la plaza pública, una tarde en que el pueblo estaba reunido para oír tocar a la banda, e hicieron una descarga tras otra sobre la multitud, hasta que la gente quedó muerta o agonizando. La matanza de Río Blanco, las ejecuciones de Cananea, las de Velardeña en 1909, se llevaron a cabo después de que el tumulto pasó. Quizás se alegue que en algunos de estos casos no fue Díaz el responsable, sino alguna autoridad inferior, pero es bien sabido que él daba las órdenes para que se repartiera la muerte sin discriminaciones. La mejor prueba de que era suya esa política se evidenció en su notable brindis al general Bernardo Reyes, después de la matanza de Monterrey de 1903. Señor general, esa es la forma de gobernar. Ya han sido expuestos en otros capítulos los métodos inhumanos practicados para exterminar a los indios yaquis. Sin embargo, una de sus famosas órdenes en contra de ellos no solo exhibe sus primitivas y desequilibradas ideas de justicia, sino que pinta su crueldad en extremo diabólica. Hace algunos años, varios patrones del estado de Sonora protestaron contra la deportación en masa de los yaquis, puesto que los necesitaban como trabajadores en las haciendas y en las minas. Díaz, para complacerlos, modificó su decreto de deportación, dejándolo en esta forma: no se deportarán más yaquis, excepto en caso de que estos cometan delitos. Por cada delito que en adelante cometa un yaqui, serán capturados y deportados a Yucatán 500 de sus compañeros. ¿Es Díaz un valiente? En algunos grupos se afirma que es un hombre valeroso, puesto que triunfó como soldado. Pero muchos mexicanos distinguidos, después de observar su carrera, afirman que no solo no es valiente, sino que es un cobarde, pusilánime y rastrero. Apoyan esta afirmación en hechos.
Al conocer las noticias del levantamiento de Las Vacas, en los últimos días de junio de 1908, don Porfirio enfermó de modo repentino y tuvo que guardar cama. En los altos círculos gubernamentales se rumoraba, la información provenía de uno de los médicos, que el presidente padecía de una enfermedad común que ataca a los sobrecogidos por un terror pánico agudo. Se atribuye al miedo el hecho de que, cuando Díaz se apoderó de la presidencia, excluyó cuidadosamente de cualquier puesto en el gobierno a los más populares y capaces mexicanos de la época. El mantener un ejército distribuido en todos los rumbos de la nación y un enorme cuerpo de policía secreta dotado de facultades para matar por simples sospechas, la forma terrible en que se deshace de sus enemigos, sus matanzas sangrientas y aún su mordaza a la prensa, todo ello se debe a pura cobardía. Mano a mano con la crueldad y la cobardía, viaja con frecuencia la falsedad. Díaz engaña al público de modo constante con nuevos fingimientos y decepciones. Ya se han mencionado las farsas electorales, su periódica promesa de retirarse de la presidencia, seguida de la concesión, como a desgana, de permanecer en ella un periodo más, rendido ante la petición general de su pueblo. El régimen de Díaz empezó con hipocresía. Ocupó su puesto mediante una plataforma política que no tenía intención de cumplir. Fingió que consideraba la doctrina de la no reelección del presidente y de los gobernadores como de tal importancia que por ella valía la pena trastornar al país con una revolución. Pero tan pronto se atrincheró en el poder, procedió a reelegirse, así como a sus gobernadores. Elihu Root se trasladó a México para entrevistar al presidente y arreglar algunos asuntos concernientes a la Bahía Magdalena. Díaz quiso demostrarle a Root que el pueblo mexicano no estaba tan reducido a la pobreza como lo habían pintado. En consecuencia, el día anterior a la llegada de Root, mandó distribuir 5,000 pantalones nuevos entre los trabajadores que se veían con más frecuencia en las calles de la Ciudad de México. Pero a pesar de las órdenes de que los pantalones se usaran, la mayoría de ellos fueron cambiados rápidamente por alimentos. De este modo, quizá el señor Root no resultó completamente engañado. El incidente tan solo muestra hasta qué extremo llega la mezquina hipocresía del actual gobernante mexicano. Díaz es el jefe de los masones en México. Sin embargo, designa a los obispos y arzobispos del país. Los matrimonios eclesiásticos no son reconocidos por la ley, pero Díaz ha favorecido a la Iglesia hasta el extremo de negarse a promulgar una ley de divorcio. Constantemente engaña al pueblo respecto a sus propios designios. Consolidó bajo el dominio nacional los dos principales sistemas de ferrocarriles con el claro propósito de colocar a estos en condiciones de ser utilizados por el gobierno en tiempo de guerra. Pero en realidad esa maniobra financiera sirvió para dar a sus amigos la oportunidad de hacer millones con la especulación de las acciones. Una de las más notables posturas hipócritas de Díaz es su pretendida participación en la abrumadora idolatría popular por el patriota Juárez. Año tras año, en ocasión del aniversario del natalicio de este, se le oye pronunciar un elogioso discurso sobre la tumba del hombre contra quien se rebeló. Todavía más, en todos sus discursos Díaz derrama lágrimas, ríos de lágrimas, y suele referirse a Juárez como mi gran maestro. En efecto, Díaz es hábil para verter lágrimas con facilidad y a la más ligera provocación, y esta habilidad es su mayor ventaja como estadista. Cuando algún visitante distinguido lo alaba en su persona o en su obra, Díaz llora, y el visitante se siente orgulloso y conquistado. Cuando el círculo de amigos del general Díaz hace la visita formal para decir a su creador que el país pide una vez más su reelección, el presidente llora, y la prensa extranjera comenta cómo ama ese hombre a su patria. Una vez al año, en el día de su cumpleaños, el presidente de México sale a la calle y estrecha las manos del pueblo. La recepción tiene lugar frente a Palacio Nacional, y mientras dura corren lágrimas por las mejillas de Díaz. Y el pueblo, de buen corazón, piensa: pobre viejo,
Ha tenido sus dificultades. Dejemos que termine su vida en paz. Díaz siempre ha sido capaz de llorar. Cuando luchaba contra el gobierno lerdista en 1876, fue derrotado en la batalla de Icamole. Creyó que esa derrota significaba el fin de sus esperanzas y lloró como un niño, mientras sus oficiales lo miraban avergonzados. Esto lo hizo ganarse el apodo de El Llorón de Icamole. En sus memorias, Lerdo lo llama el hombre que llora. Cuando el tribunal militar sentenció al capitán Clodomiro Cota a ser fusilado, su padre buscó al presidente y arrodillado y llorando le suplicó que perdonase a su hijo. Díaz también lloraba, pero levantando al pobre hombre pronunció esta ambigua frase: «Tenga valor y fe en la justicia». El padre se marchó consolado en la creencia de que su petición iba a ser atendida, pero al día siguiente su hijo era fusilado. Las lágrimas de Porfirio Díaz son lágrimas de cocodrilo y en todo caso una simple máscara. No se ha distinguido como avaro, lo cual no es sorprendente puesto que el poder que detenta, apoyado en el ejército, es mucho mayor que el poder que pudiera comprarse con dinero. Usa el dinero y otros bienes para obtener el apoyo de los codiciosos. Sin embargo, se ha declarado que es el hombre más rico de México, pero mantiene sus negocios financieros tan bien ocultos que hay poca gente que pueda calcular la cuantía de su fortuna. Se sabe que tiene grandes bienes con nombres supuestos. Todos los miembros de su familia son ricos. Pero, ¿por qué se había de preocupar por el dinero cuando todo México es suyo? Suyo sin condiciones, excepto los compromisos que representa el capital extranjero. El cuadro que se pinta algunas veces del matrimonio por amor de don Porfirio y Carmelita Romero Rubio de Díaz, aunque bonito, no es verdadero. La verdad no resulta muy halagadora para las virtudes personales de Díaz. El hecho es que la pequeña Carmen fue obligada a casarse con él por razones de estado. El padre de ella, Romero Rubio, había tenido una alta posición en el gobierno lerdista y contaba con un fuerte grupo de simpatizantes. El padrino de bautizo de Carmelita era el propio Lerdo de Tejada, mientras que tanto ella como los otros miembros femeninos de la familia eran católicos devotos. Al casarse con Carmelita, Díaz mató 3 pájaros de un tiro. Ganó el apoyo de su suegro, atenuó la enemistad de los amigos de Lerdo y se aseguró el apoyo de la iglesia. Él sabía que Carmen no solo no lo amaba, sino que deseaba casarse con otro. En sus memorias, Lerdo reproduce algunas cartas de su infeliz ahijada para demostrar cómo la juventud e inocencia de ella fueron empleadas como mercancía en el sucio negocio para conseguir la seguridad política. Se ve que en todos los actos de su vida, Díaz tuvo presentes sus ambiciones. ¿De qué hilo cuelga la buena fama de Porfirio Díaz entre los norteamericanos? Del hecho de que ha destruido a su país y lo ha preparado para que caiga con facilidad en poder del extranjero. Les cede las tierras de México y les permite que esclavicen a su pueblo. Por esto es, para aquellos, el más grande estadista de la época, un hombre maravilloso que es bastante inteligente y previsor para apreciar el hecho de que, de todas las naciones, la norteamericana es la única con virtud y capacidad suficientes para sacar a México de la ciénaga de desaliento en que se halla. En lo que toca al mexicano, dejadlo morir. Después de todo, solo sirve para alimentar el molino del capital norteamericano, y este puede considerarse un triste destino. El pueblo mexicano. En último análisis, todas las apologías del sistema porfiriano de esclavitud económica y de autocracia política tienen su raíz en las afirmaciones de la inferioridad etnológica del pueblo mexicano. Cada defensa de Díaz es un ataque al pueblo. Así tiene que ser, puesto que no se puede concebir justificación del despotismo que asegura que el pueblo es tan débil o tan perverso que no es posible confiar en que se cuide a sí mismo. El punto sustancial de esa defensa consiste en que al mexicano hay que gobernarlo desde arriba, porque no es apto para la democracia, que hay que esclavizarlo en aras del progreso, puesto que no haría nada por sí mismo o por la humanidad,
si no se le obligase a hacerlo por miedo del temor al látigo o al hambre, que debe ser esclavizado porque no conoce nada mejor que la esclavitud, y que, de todos modos, en la esclavitud es feliz. Esas mismas personas que declaran al gobernante de México el más sabio y el más santo de la faz de la tierra, atribuyen al pueblo mexicano los vicios de pereza incurable, superstición infantil, imprevisión desenfrenada, estupidez ingénita, ignorancia impenetrable, indomable propensión al robo, embriaguez y cobardía. Según los norteamericanos, amigos de Díaz, la pereza es el vicio cardinal del mexicano. La pereza ha sido siempre un vicio terrible a los ojos de los explotadores del pobre. Los hacendados norteamericanos en realidad esperan que el mexicano se mate trabajando por amor al arte. Para algunas personas puede resultar útil saber que los mexicanos trabajan voluntaria y efectivamente cuando tienen por qué hacerlo. Decenas de millares de ellos han desplazado a norteamericanos y a japoneses en los ferrocarriles y en los campos del suroeste de Estados Unidos. Autoridad tan respetable como E. H. Harriman dijo en una entrevista en 1909: «Hemos tenido mucha experiencia con los mexicanos y hemos encontrado que una vez que se les alimenta y recuperan su fuerza, constituyen muy buenos trabajadores». El empresario norteamericano siente como injuria personal el fanatismo religioso del pobre mexicano. Es que piensa en las fiestas eclesiásticas que permiten al trabajador algunos días de descanso extraordinario al mes, cuando está en libertad de tomárselos. En esos días de fiesta se pierden utilidades, de allí la angustia del empresario norteamericano. Nos dijeron que aquí la mano de obra era barata, comentaba una vez un norteamericano en tono ofendido. ¿Barata? Naturalmente, tan barata como basura, pero tiene sus inconvenientes. Este señor esperaba que cada bracero hiciera el mismo trabajo que un norteamericano sano y que, además, viviera de aire. Imprevisor. Sí, el famélico mexicano es imprevisor. Gasta su dinero para no morirse de hambre. Sí, hay casos en que recibe salarios que le permiten ahorrar un centavo de vez en cuando si se lo propone. Y al proponérselo descubre que la previsión no le produce nada, pues encuentra que en el momento en que ha logrado reunir unos cuantos pesos, se convierte en la víctima de los voraces funcionarios inferiores de su jurisdicción. Si los amos de México quisieran que sus esclavos fueran previsores, deberían darles la oportunidad de ahorrar y después garantizarles que no les serían robados sus ahorros. Se acusa al mexicano pobre de ser un ladrón inveterado. La forma en que el obrero mexicano acepta dinero y trata después de escaparse, en vez de trabajar por el resto de su vida para liquidar su deuda, es suficiente para que se les llenen los ojos de lágrimas a los norteamericanos explotadores de enganchados. Si un peón mexicano ve alguna chuchería que le llama la atención, es muy probable que la robe, porque es la única forma que tiene de conseguirla. Los hacendados norteamericanos secuestran trabajadores, los separan de sus familias, los azotan, los hacen pasar hambre, no les pagan, los matan, y después levantan las manos horrorizados porque un pobre diablo roba una tortilla o una mazorca de maíz. Las labores de cultivo suelen hacerse en México con un palo curvado o con azada. Las espaldas humanas hacen las veces de carretas y de vehículos de carga. El país se halla terriblemente atrasado en el uso de maquinaria moderna y por eso se acusa al mexicano de no ser progresista. Pero no es el peón ordinario, sino el amo, quien decide la cantidad de maquinaria que debe usarse en el país. Los empresarios norteamericanos son un poco más progresistas en el uso de maquinaria que los empresarios mexicanos, pero suelen perder ganancias por esta causa. En México es más barato poseer un peón que un caballo, y un peón es más barato que un arado. Con el precio de un molino se pueden comprar 100 mujeres. Si por algún medio el precio de la fuerza física humana subiera por encima del precio del acero, la maquinaria se impondría como en cualquier centro industrial de Estados Unidos o de otro país. No se crea que el mexicano es demasiado estúpido para manejar máquinas. Por ejemplo, obreros indígenas casi exclusivamente operan las grandes fábricas textiles de algodón.
A este respecto se aprecia el ingenio mecánico de alta calidad en las muchas labores de artesanía y de oficios que practican los indígenas, como el tejido de zarapes, la fabricación de alfarería y loza y la manufactura de curiosidades y de encajes. Se acusa al pueblo mexicano de ser ignorante como si esto fuera un crimen. En verdad el pueblo mexicano es ignorante y existen pocas escuelas. Hay algunas públicas en las ciudades, pero casi ninguna en los distritos rurales. Aún en el supuesto caso de que existieran, ¿puede un niño hambriento aprender a leer y escribir? ¿Qué alicientes ofrece el estudio a un joven nacido para encargarse de pagar con trabajo la deuda de su padre y soportarla hasta el fin de sus días? Se dice que el mexicano es feliz, tan feliz como un peón, es la expresión que se ha hecho corriente. ¿Puede ser feliz un hombre famélico? ¿Existe algún pueblo en la tierra o siquiera alguna bestia en el campo de tan rara naturaleza que prefiera el frío al calor y un estómago vacío mejor que lleno? Verdaderamente depravados serían los mexicanos si fueran felices. No creo que lo sean. Si algunos han afirmado lo contrario, han mentido a sabiendas. Otros han confundido la evasiva mirada de la arraigada desesperanza con la señal del contentamiento. La más persistente de las diatribas contra los mexicanos es la de afirmar que el carácter hispanoamericano es incapaz de ejercer la democracia, y por lo mismo necesita la mano fuerte de un dictador. Puesto que los hispanoamericanos de México nunca han tenido una buena experiencia democrática, quienes aquello afirman son precisamente los más activos en impedir que los mexicanos adquieran esa experiencia. Surge naturalmente la sospecha de que tales personas tienen un motivo inconfesable para hacer circular dolosamente esa apreciación. La verdad es que el mexicano es un ser humano sujeto a las mismas leyes evolutivas del crecimiento que existen en el desarrollo de cualquier otro pueblo. Si el mexicano no se halla a la altura de la norma que se fija para el más desarrollado tipo de europeo, es porque en su historia la influencia más decisiva ha sido la inhumana explotación, a la cual aún está sujeto bajo el presente régimen. ¿Qué es un mexicano? Suele aplicarse el término a los componentes de una raza mestiza, en parte indígena y en parte española. Los indígenas puros que hace tiempo dejaron su estado primitivo se incluyen también en la misma categoría y parece que tienen derecho a ello. En el anuario mexicano se cree que la proporción de mestizos ha aumentado en los últimos 10 años, hasta llegar a ser hoy mayor del 50%. De este modo, el mexicano actual es o por completo español o por completo aborigen, y con más frecuencia una mezcla de ambos. Se puede decir entonces que el carácter peculiar del mexicano es una combinación de los dos elementos. Respecto al elemento aborigen, que es el más importante puesto que sin duda predomina en la constitución del mexicano medio, especialmente en el de las clases más pobres, el examen de su carácter particular resulta igualmente favorable. Biológicamente, el mexicano aborigen no debe ser clasificado con ninguna de las llamadas razas inferiores, como los negros, los filipinos puros o los indios norteamericanos. Los aztecas salieron hace mucho tiempo de los bosques. Su ángulo facial es tan bueno como el de los europeos. En muchos sentidos, aventajan a estos. La masa de la población de la Tierra de Díaz vive en una meseta de 2.000 a 5.000 metros de altura, donde el aire es más fino. Por cada unidad de energía que se gasta se impone mayor trabajo al corazón, lo mismo que al organismo humano en general. Los norteamericanos que residen en esa meseta se ven obligados a vivir un poco más despacio que en Estados Unidos. Se enteran de que es mejor echar una siesta a mediodía como lo hacen los mexicanos. Si persisten en mantener el mismo ritmo que acostumbran en su país, descubren que envejecen muy rápidamente, lo cual no es costeable. Si el trabajador mexicano medio tiene menor capacidad de trabajo que el norteamericano, se debe más que nada a tales razones, y también por estar invariablemente muerto de hambre. Cuando el trabajador norteamericano se enfrenta con el mexicano en el terreno de éste, con frecuencia resulta vencido. No hay en ninguna parte quien pueda aventajar al mexicano en conducir cargas pesadas o en otras hazañas de resistencia.
Lo anterior basta para apreciar la capacidad de trabajo de los mexicanos, que en esta época tan extremadamente utilitaria se coloca muy alta entre las virtudes de un pueblo. Respecto a la inteligencia, a pesar de que siempre fue costumbre de los conquistadores mantener a los indígenas aztecas en situaciones subordinadas, muchos de estos han logrado elevarse hasta la cima y probar que son tan capaces para las más altas misiones de la civilización como los mismos españoles. Los más brillantes poetas, artistas, escritores, músicos, hombres de ciencia y estadistas de la historia de México fueron o nativos puros o cruzados ligeramente con sangre española. En general, los mexicanos parecen tener más fuertes tendencias artísticas y literarias que los norteamericanos, y menor inclinación que estos hacia el comercio y la mecánica. La masa del pueblo es iletrada, pero eso no quiere decir que sea estúpida. Hay varios millones de norteamericanos que saben leer, pero no leen con regularidad ni siquiera el periódico. Quizá no están mejor informados y con seguridad no piensan con mayor claridad que los peones que se transmiten las noticias de boca en boca durante los domingos y días de fiesta. Es absurdo sostener que esta gente sea analfabeta porque así lo prefiere, que sea pobre porque quiere serlo, que le guste más la suciedad que la limpieza. Ellos han elegido esa clase de vida. ¿Por qué vamos a preocuparnos por sus dificultades? De todos modos, son perfectamente felices. Escuchará con regularidad tales expresiones el viajero que hable de la miseria del mexicano ordinario. Lo cierto es que el mexicano común elige su vida más o menos como un caballo elige nacer caballo. En cuanto a mejorar sus condiciones por sí solo y sin ayuda, tiene tanta oportunidad de hacerlo como un caballo de inventar un aeroplano. Tomad como ejemplo a un joven pobre en la Ciudad de México, donde existen las mejores oportunidades del país. No sabe leer ni escribir porque probablemente nació en un distrito rural a 15 o 20 kilómetros de la escuela más próxima. Si acaso nació a la sombra de una escuela pública, tuvo que arañar la tierra desde que aprendió a andar a gatas para conseguir algo que comer. No tiene educación ni preparación especial de ninguna clase porque no tuvo la oportunidad de adquirirla. Es probable que a los 25 años este mexicano sea una ruina física por mala alimentación, por vivir a la intemperie y por exceso de trabajo. Pero en el supuesto de que sea uno de los pocos que conservan su vigor, ¿qué puede hacer? Seguir cargando bultos pesados, eso es todo. Lo único que tiene es músculo y este en México es tan barato como el polvo. Con seguridad México se encuentra muy atrás de los Estados Unidos en la marcha del progreso, muy atrás en las conquistas de la democracia. Pero al juzgarlo, seamos justos y consideremos lo que la suerte histórica nos ha dado en comparación de lo que ha dado a los mexicanos. Nosotros los norteamericanos hemos sido afortunados al no haber estado bajo el dominio español durante 300 años. Hemos sido afortunados al escapar de las garras de la Iglesia Católica y al no haberla tenido aferrada a nuestras gargantas desde nuestra infancia. Finalmente, hemos sido afortunados al no haber sido dominados en los momentos de debilidad que siguen a una guerra extranjera por uno de nuestros propios generales, quien bajo el disfraz de presidente de nuestra república, con la astucia de un genio y la falta de escrúpulos de un asesino, construye una maquinaria represiva como ninguna otra nación moderna se ha visto obligada a construir. Hemos sido bastante afortunados al escapar al reinado de algún Porfirio Díaz. Así, por donde quiera que miremos, volvemos finalmente al hecho de que la causa inmediata de todos los males, los defectos, los vicios de México están en el sistema de Díaz. México es un país maravilloso. La capacidad de su pueblo no admite duda. Una vez que se restaure su constitución republicana, será capaz de resolver todos sus problemas. ¿Acaso se diga que al oponerme al sistema de Díaz me opongo a los intereses de Estados Unidos? Pero si los intereses de Wall Street son los de Estados Unidos, me declaro culpable. Y si favorece a estos intereses el que una nación como México sea crucificada, me opongo a los intereses de Estados Unidos. Bajo el bárbaro gobierno mexicano actual, no hay esperanza de reformas, excepto por medio de la revolución armada. Esta revolución en manos de los elementos más preparados y más progresistas constituye una robusta probabilidad del futuro inmediato.
Cuando la revolución estalle, rápidamente se llevarán a la frontera tropas norteamericanas dispuestas a cruzarla en caso de que Díaz sea incapaz de contener la revolución por sí solo. Si el ejército norteamericano la cruza, no será de manera ostensible para proteger a Díaz, sino para proteger las propiedades y las vidas de los norteamericanos. Con este fin se harán circular deliberadamente falsas noticias de que ellos sufren ultrajes o de peligros para sus mujeres y sus niños, con objeto de excitar a la nación a que justifique el crimen de la invasión. Ese será el momento en que los norteamericanos honrados deberán hacer oír sus voces, en que deberán exponer, en términos inequívocos, la conjura contra la democracia y pedir que, de una vez para siempre, el gobierno de Estados Unidos deje de poner la máquina estatal a disposición del déspota para ayudarle a aplastar el movimiento en favor de la abolición de la esclavitud en México.